Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país, cuando son las 8 de la mañana, 3 minutos de este día, lunes 15 de junio 2020. Le estamos dando la más cordial bienvenida también a usted que gentilmente nos sigue por redes sociales. Estamos ya instalados en Facebook Live, en YouTube y también en Twitter. Así que si usted quiere interactuar, porque de eso se trata la comunicación, con sus preguntas, con sus propuestas, con sus interrogantes para nuestros disertantes en relación al tema que vamos a conversar, puede hacerlo. La puerta está abierta ya de par en par para que usted forme parte de nosotros en este programa. El día de hoy vamos a conversar, fíjese usted como que se dice nada. Ayer, y pasó casi desapercibido para los medios, cumplió 5 meses en el poder Alejandro Yamatei Falla. 5 meses. Entonces, el día de hoy vamos a pedirle a los invitados que nos hagan una evaluación desde el punto de vista económico, con un invitado, y desde el punto de vista político, con el otro, sobre la gestión de Yamatei Falla en estos 5 meses. Obviamente buscando aterrizar en la parte final del programa en el tema de la pandemia del coronavirus, cuyo primer caso pues surge el 13 de marzo de este año. El tema es importante, ¿verdad? Y para el efecto, pues ya están con nosotros los invitados, el licenciado Luis Velázquez, él es un reconocido economista, fue exministro de Economía en el país. Licenciado Velázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor Carlos Anleu. Un saludo a usted, a su audiencia nacional y a nuestros hermanos migrantes que sé que nos siguen desde Estados Unidos también. A la Por orden. supuesto. Y también está con nosotros el licenciado Ricardo Barreno. Licenciado Barreno, es un gusto saludarlo. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Bienvenido, el mejor de los días. Muchísimas gracias. También un saludo a todos quienes nos escuchan en el inicio de actividades. Para iniciar con usted, licenciado Velázquez, me gustaría que nos hiciera un análisis con su conocimiento sobre esos primeros 5 meses de gobierno del señor Alejandro Yamatei en la presidencia de la República, en el aspecto económico, por favor. Sí, definitivamente estos 5 meses han sido, yo creo que inesperados para el gobierno, para la población de Guatemala y para el mundo. El mundo cambió desde noviembre del año 2019 y ante la pandemia del coronavirus, Guatemala y el mundo estamos en una recesión económica que seguramente solo se puede comparar con la Segunda Guerra Mundial. Esta es una situación sumamente crítica desde el punto de vista de la vida, de la salud, por supuesto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y la gobernabilidad. Los efectos, ahora que estamos ya a cerca de 3 meses de que se están cumpliendo de el inicio de un estado de calamidad en Guatemala, está pegando muy fuerte en todo el país y mi opinión es que se va a agravar mucho más la crisis, por lo cual es una situación sumamente compleja que necesita un abordaje más allá de la estructura del Estado. Me refiero concretamente a la responsabilidad ciudadana y el gobierno ha decidido implementar un Consejo de Estado que, en mi opinión, debe darle un acompañamiento por los próximos años, no solo al gobierno actual, sino a los próximos gobiernos, que haya un representante de los partidos políticos, de los empresarios, de las iglesias, de los medios de comunicación, de las universidades, de los pueblos indígenas y de la parte laboral, porque los problemas y la crisis son mayúsculos, doctor Anleu. Esto es una situación sumamente crítica que necesita un abordaje integral para el corto, mediano y largo plazo. Licenciado Barreno, desde el punto de vista político, ¿cómo evalúa usted la gestión del señor Alejandro Yamatei Falla al frente de la presidencia de la República? Muchas gracias. Pues yo creo que también, por la misma línea que mi antecesor, de entrada pues es difícil evaluar
una política previamente elaborada cuando tienen ustedes sobre la mesa una crisis inesperada en tema de COVID. Más bien creo yo que la línea que puede evaluarse es la capacidad de gestionar la crisis y no necesariamente de cumplir con las políticas, con la política general de gobierno, digamos, y sus 5 ejes. Sí es en alguna medida o en gran medida interesante entre comillas, la estabilidad, por ejemplo, que con excepción del Ministerio de Salud, pero que el resto de ministerios ha tenido en medio de la crisis. Lo digo de forma puntual porque si recordamos gestiones anteriores, los primeros nombramientos eran, de los primeros nombramientos, regularmente los más cuestionados siempre tendían a ser el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, y al menos, a diferencia de 2 de ellos, la línea, el Ministerio de Desarrollo incluso también dentro de ellos, y creo que al menos se ha mantenido una relativa estabilidad, con excepción de algunas destituciones o renuncias de viceministros o viceministras y a nivel de ministro o ministra. Entonces yo creo que pues eso podría ser en alguna medida pues un punto a favor de la gestión. Vuelvo a insistir, hay que reconocer que, ya lo mencionaba también mi antecesor, hay problemas estructurales que pasan por gobernabilidad, confianza en las instituciones, capacidad del gobierno de generar, de construir políticas públicas que puedan echar raíces para garantizar un bienestar social y una redistribución económica equitativa. Entonces, este gobierno empezó también con los mismos o con peores problemas de los anteriores. Para cerrar, digamos, rápido la idea, pues yo creo que lo que sí valdría la pena en alguna medida evaluar es cómo el gobierno en términos generales ha tenido la capacidad de gestionar la crisis y cómo la misma crisis ha evidenciado lo burocrático o la lentitud administrativa más bien que reduce criterios de eficiencia, que reduce o que compromete criterios de transparencia, y eso específicamente en cuestión de ejecución presupuestaria, que es lo que hoy nos tiene con mayores niveles de escepticismo de la capacidad real de las instituciones de hacer gestión pública y de gestionar la crisis de forma transparente y dándole tranquilidad a la población. Pues interesante, me parece que ya sentaron ustedes las bases con sus con sus participaciones anteriores, licenciado Velázquez y licenciado Barreno, sobre lo que en lo sucesivo va a ser esta presentación. Por ejemplo, obviamente cualquier presidente cuando llega al poder tiene que tener el equipo necesario, tiene que estar preparado para un terremoto, para un huracán como el Mitch, como el Ágata, para una erupción volcánica. Tienen que estar preparados. Lo que me gustaría que se valora es la capacidad de gestión que se ha tenido en el actual gobierno, precisamente de gestión de la crisis que se tiene. Al día de hoy, por ejemplo, hay muchas quejas. Vean ustedes, por ejemplo, la actividad económica, licenciado Velázquez, el turismo, el primer gran afectado, y todavía está tirado en el suelo. La economía informal, la economía formal, con duros golpes los que ha tenido, y las decisiones para algunos han sido erráticas porque lejos de buscar soluciones, los programas oficiales van a pasos de tortuga. Y generalmente los gobiernos se quejan, es que no tenemos recursos. Pero si un gobierno ha sido el más beneficiado en tan solo 100 días de gestión, es el actual gobierno. 16,000 millones de quetzales contantes y sonantes para poderlos ejecutar. ¿Cómo hace usted la evaluación económica de la gestión económica del gobierno en ese sentido, el licenciado Velázquez? Bueno, es importante resaltar que ya son casi unos 27 a 30 mil millones de quetzales Pues los que imagínese. se han aprobado.
Recordemos que el presupuesto andaba alrededor de unos 90,000 millones de quetzales y previo a la pandemia o muy cercano se aprobaron 7,000 millones de quetzales y luego vinieron una serie de aprobaciones. Entonces me parece que ya estamos llegando alrededor de unos 30,000 millones de quetzales. La ejecución realmente es baja porque andamos alrededor de un 30% y pareciera que al final de año, al ritmo que vamos, va a estar abajo de un 75% la ejecución. Es decir, que no es un problema de recursos. Recursos hay suficientes. Es el presupuesto más alto de la historia de Guatemala y lo que se debe mejorar en este momento es la capacidad de ejecución de los ministerios, de las secretarías, pero ahí conlleva muy importante la gobernabilidad integral, donde los gobernadores tienen un papel muy importante también, y por supuesto los alcaldes que tienen el poder local. Entonces es un enfoque más integral. Sin embargo, recordemos que históricamente el país no pasa normalmente de un 90% de ejecución del presupuesto. Entonces, en este momento hay una gran oportunidad que tiene el gobierno, que es esta crisis que nos debe de unir a todos los guatemaltecos, a todos los sectores, porque sacar adelante a Guatemala es tarea de todos los ciudadanos y el estado de calamidad faculta al gobierno y a todas las instituciones para poder hacer uso de las facultades que la ley les da en compras directas, acelerar los procesos indicados. Habría que ver realmente qué es lo que está pasando y cómo mejorar esa ejecución. Pero no solo en el área de salud, sino urge una ejecución en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Agricultura, que es tan importante para llevar la productividad al campo, Ministerio de Economía, Desarrollo Social, etcétera. La población está necesitada de que todos los programas lleguen a una ejecución al 100%. Entonces, aquí quiero hacerle una similitud. Guatemala está hablando de alrededor de unos 30,000 millones de quetzales. Eso sería el equivalente a unos 3,500 millones de dólares. Chile aprobó 12,000 millones de dólares. Óigase bien, Chile aprobó 12,000 millones de dólares, más de 90,000 millones de quetzales, es decir, todo el presupuesto nacional de Guatemala en un año, pero la diferencia es que Chile tiene una gestión por resultados, tiene instituciones fuertes, instituciones que tienen sistemas, que tienen tecnología, que tienen comunicaciones y eso facilita muchísimo la ejecución. Pero en Guatemala se puede lograr mucho. Por ejemplo, hay cerca de 3,000 cajeros automáticos, que eso se tiene que utilizar al 100%. Se debe utilizar la internet, las redes sociales. Hay representación del gobierno de todas sus instituciones en todos los departamentos, involucrando a los 340 alcaldes y a los 22 gobernadores y a todas las representaciones del Estado a nivel departamental. Yo estoy seguro, con pleno conocimiento de causa, que la ejecución pudiera subir al doble o al triple. Entonces es ahí donde el esfuerzo de todo el Estado se tiene que concentrar en la agilidad de las inversiones. Hablo de inversiones, no estoy hablando de gastos, y lo que tenga que ser relacionado con gasto, que tenga una calidad del gasto, es decir, que sea bien invertido, porque no se trata de ejecutar por ejecutar o de gastar por gastar para llegar a un porcentaje. Entonces, es ahí donde está todo el aparato del Estado que debe de hacer hasta lo imposible para ejecutar el 100% de lo que la necesidad demande. Hoy hay sistemas de comunicación eficientes, está la internet, la tecnología, las comunicaciones. Se tiene que trabajar sábado, se tiene que trabajar domingo, porque la población realmente está esperando
Y es ahí donde estamos siendo positivos que ya entrado en esta crisis, el gobierno se enfoque y presente un plan de apertura del país para lograr la reactivación económica. Ya vemos que lo está haciendo Honduras, lo está haciendo El Salvador, lo está haciendo Costa Rica, ya lo hizo Ecuador, por ejemplo. Ecuador ya tiene vuelos nacionales y ya esta semana están iniciando los vuelos internacionales en Ecuador también. Entonces, como usted muy bien dijo, el tema del turismo, pudiéramos decir la mayoría de sectores, necesitan en este momento un mayor dinamismo. Pero también yo quiero aprovechar su programa, doctor Anleu, para hacer un llamado a ese liderazgo nacional, a los empresarios, a los políticos, a las iglesias, a los medios de comunicación, a las universidades, a los pueblos indígenas, a la parte laboral. Todos tenemos que sacar esa casta de gladiadores en este momento y decir, vamos a ganar esta guerra al coronavirus, tenemos que hacer hasta lo imposible para avanzar y apoyar en la ejecución de los programas que sea necesario. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:20. Ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala con el apoyo de todos los bancos del sistema. En la Curazao también somos fans de papá. Por eso lo celebramos con ofertas increíbles. Moto Suzuki de 125 cc por solo 13,029 quetzales. Con placas y celular Samsung J2 gratis. La Curazao, para vivir mejor. Aplican restricciones. La importancia del sistema financiero supervisado en el país radica en que promueve el crecimiento económico a través de la intermediación financiera, que consiste en que un banco recibe su dinero y lo presta a otras personas que lo utilizan para diferentes destinos, como emprender un negocio o invertir en un proyecto. La Superintendencia de Bancos supervisa que los bancos cumplan con la ley y administren adecuadamente el dinero que usted les confía. Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Superintendencia de Bancos. Punto de Vista. Continuamos. Estamos conociendo un análisis en la voz de nuestros invitados, licenciado Luis Velázquez, analista económico y exministro de Economía, y licenciado Ricardo Barreno, analista político, en relación a los 5 meses de gestión del presidente Alejandro Yamatei Falla, y un análisis sobre la perspectiva económica y política como resultado de las recientes disposiciones presidenciales. Ahora, licenciado Barreno, en ese sentido, ¿cuánto tiempo le lleva a un gobierno recién estrenado definir la gestión de sus actividades? Siendo como es que existe mucha confusión entre la población, por ejemplo, con las medidas que se adoptan, que una semana nos dicen una cosa, la otra semana se cambian las reglas del juego, y eso en alguna medida genera descontrol, genera incertidumbre, y por qué no decirlo, caos en la población, que ve que la línea de mando, que la línea de dirección presidencial, pues no está del todo definida en cuanto a las acciones que se toman. ¿Esto políticamente genera desgaste, licenciado Barreno? Sí, completamente, aunque yo creo que de pronto y hay que reconocer que pues el tema de la pandemia fue algo imprevisto para cualquier gestión, ya sea recién ingresado o con algunos años de experiencia en el cargo. Y en ese sentido, por más planificación multianual, por muy alineado su propuesta programática con objetivos de desarrollo que pudiera tener, pues de entrada eso se vino eso pasó a segundo plano, digamos. Al menos no debiera ser así, pero pues pasó a segundo plano porque lo inmediato fue intentar primero entender la pandemia
y luego reconocer las capacidades institucionales, la capacidad de respuesta de cada una de las instituciones y por último construir estrategias de respuesta. El problema es que nos hemos llevado tiempo en entender, y esto es pues a nivel general, a nivel de región, nos hemos llevado tiempo en entender la crisis, pero al momento ya de hacer ese diagnóstico de las capacidades instaladas de cada institución es donde hemos tenido, digamos, el primer encontronazo. Por ejemplo, instituciones sin capacidad de ejecución, que vuelvo a insistir, esto no es algo de este gobierno, esto es algo estructural, pero que se evidencia ante una crisis que demanda respuesta inmediata. Entonces nos hemos topado con instituciones con poca capacidad de respuesta, nos hemos topado con instituciones cuya lógica de coordinación interinstitucional y diálogo abierto y constructivo no necesariamente es una capacidad ya instalada. Nos hemos topado también con la lógica siempre perversa que muchas veces ocurre a nivel local, que es al final de cuentas pues el tema de relación alcalde, diputado, gobernador y los intereses partidarios pues muchas veces superan a el interés común, en fin, varias inconsistencias institucionales que, insisto, no es de ahora, sino ya son problemas estructurales, pero que sí han condicionado la capacidad de respuesta ante esta crisis. La forma más segura, me parece a mí, de poder tomar decisiones en estos momentos es siempre a la luz de las experiencias comparadas y más o menos la lógica de los países con capacidades instaladas pues siempre ha sido, incluso también organismos en tema de salud a nivel mundial lo recomendaban, por ejemplo la cuarentena preventiva, los cierres progresivos, cuestiones que se han cumplido en otros países pero que de forma difusa se ha hecho acá. Un poco lo que usted decía, doctor, el tema de hoy abrir 15 días, mañana abrir solo 8, luego restringir la movilidad, pero en ciertas condiciones, que lo que ha ocasionado es una incertidumbre ciudadana de lo que se puede y lo que no se debe hacer, un mal uso también de la información, es decir, de fiestas, por ejemplo, clandestinas, el irrespeto de las restricciones, la falta de control de las instituciones encargadas para garantizar ese cumplimiento, inconsistencias, y esto es lo que en realidad a mí me preocupa, me ha comenzado a preocupar con más fuerza en los últimos días, la inconsistencia de los datos, o más bien la duda o la incertidumbre social e institucional de la calidad de los datos que se está dando, porque entonces ya no solo hablamos de falta de capacidad institucional, sino falta de credibilidad en las instituciones. Y eso me parece que sí es un punto que vale la pena que cada uno discutamos en nuestros hogares, porque en cualquier crisis la falta de credibilidad en las instituciones agudiza la capacidad que tengan las mismas instituciones de responder de forma adecuada, por un lado, y por otro lado agudiza el nivel de compromiso social que exista para cumplir con las medidas dispuestas. Y cierro la idea rápidamente con lo siguiente. Mencionábamos que me parece que la forma más segura, no siempre la adecuada, pero en estos momentos me parece la más segura, es entender las medidas que otros países han tomado. Y le pongo un ejemplo de por qué a mí me sigue haciendo cierto ruido las decisiones que se están tomando, que pueden tener explicaciones de intereses económicos, políticos, etcétera. En otros países, por ejemplo, la forma de controlar la movilidad en momentos de mayor pico de crecimiento de los casos positivos había sido a partir, por ejemplo, del DPI o su similar en otros países. Porque hay mayor capacidad de control, porque lo que se quiere es que las personas no salgan, pero cuando tengan que salir tampoco se vayan a aglomerar. La decisión que se tomó ayer, por ejemplo, yo no termino honestamente de entenderla, sí. y estaba también escuchando y revisando que hay bastantes dudas en cuanto a eso. La medida fue por la placa, digamos. Ustedes no me dejarán mentir, ni en casa, las primeras reacciones fueron a través de memes.
y memes que evidenciaban las decisiones inconsistentes o lo burdo que podían parecer las mismas. Entonces fue una forma de ir, vuelvo a insistir, de considerar la inconsistencia de la información. También podríamos hablar, y en este mismo espacio lo hemos hecho en otros momentos, de las rupturas en las líneas discursivas que se ha tenido, que eso también, vuelvo a insistir, ha agudizado la capacidad de credibilidad en las instituciones. Si quieren, ya dejamos de un lado la capacidad de respuesta de las instituciones, porque eso es estructural. A mí, insisto, lo que sí me está preocupando es que esa incapacidad institucional para responder se ha complementado con la falta de credibilidad de otras instituciones hacia las instituciones rectoras y de la misma sociedad hacia las instituciones rectoras en cuanto a la información que se comunica de forma periódica. Licenciado Luis Velázquez. Bueno, yo creo que el país debe abrirse, ya. Hay casos muy concretos como lo es Taiwán, como lo es Corea del Sur, que prácticamente nunca cerraron. La mejor cura para la pandemia del coronavirus somos nosotros mismos los humanos. Entonces, estableciendo los protocolos de salud preventiva para la industria, para el comercio, para la banca, para la población en general, todos tenemos la responsabilidad de cumplir al 100% como ciudadanos, para con nosotros mismos, para nuestras familias y para nuestra comunidad, con las recomendaciones que ya conocemos: el uso de la mascarilla al 100%, la distancia social, el lavado de las manos, la toma de temperatura y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto que no hay que permitir esas fiestas irresponsables que están sucediendo en todos los estratos sociales, a todo nivel. Eso sí, definitivamente tienen que ser denunciadas las personas penalmente, proceder conforme a la ley, y el gobierno tiene que poner orden. Se necesita ley y orden, se necesita claridad de lo que se está haciendo, se necesita certeza. Yo insisto mucho en que hay que dar a conocer una diagramación que tenga ya fechas específicas, por ejemplo, cuándo viene la circulación interdepartamental, cuándo viene ya el transporte público, cuándo se incorpora el 100% de la economía en forma integral, porque hoy estamos viendo tristemente las muertes que han habido por coronavirus, pero no podemos permitir que la gente se nos siga muriendo por hambre, por desnutrición, porque no tienen qué comer realmente. La crisis económica es mucho más grande que la crisis del coronavirus, y la crisis social que ya estaba antes y que viene, la ingobernabilidad, las extorsiones, la violencia. A todo ese tipo de cosas hay que ponerle muchísima atención. Entonces, hoy, por ejemplo, veíamos en una noticia que ya El Salvador abre en su totalidad prontamente, Honduras también, como les comentaba hace un rato, Ecuador también. Entonces ahí yo creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra. Hay algunos que hablan de la nueva normalidad, eso no existe. Aquí lo que hay es un nuevo orden mundial. Y hay una forma totalmente distinta de ver las cosas. Esta pandemia puede ser que nos tarde 3 años y no podemos mantener cerrado el país 3 años. Ahí hay un ejemplo de lo que pasó con la gripe española, que fue aproximadamente 2 años y medio. No había tanta tecnología, no habían tantos conocimientos ni tantos avances como ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, como ciudadanos, actuar de una forma totalmente responsable, y el gobierno, a través de todas las instituciones del Estado, insisto mucho en el tema de los gobernadores y en el tema de los alcaldes, porque son los que llevan la gobernabilidad al interior del país, implementar todos los protocolos que sean necesarios. Pero yo creo que el país no se puede quedar cerrado, el país necesita ánimo, el país necesita liderazgo, necesita certeza jurídica, necesita ley, necesita orden,
por supuesto que se mantenga el estado de calamidad que existe en este momento, que se mantenga la restricción de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana para la población en general, pero que sí circule todo el transporte pesado, que trabaje la agricultura. El fin de semana estuve por temas de trabajo con el debido permiso y todo en orden, cumpliendo con el protocolo en las comunidades del altiplano. Ahí anduve en Patzún y yo hablaba con la gente y me decía, es que hemos perdido mucho nuestras cosechas y cuando tenemos que cosechar o cosechamos en esa semana o perdemos todo. Entonces es ahí donde hay que poner los pies sobre la tierra, nuestro respeto a los médicos, a los expertos en salud, pero aquí es un tema integral donde la economía, lo social y la gobernabilidad juegan papeles muy importantes. Ante esta crisis que tenemos, hay que tomar decisiones valientes, tenemos que lograr la mayor unidad posible de país, y yo quisiera pensar que va a ser como el terremoto de 1976. Yo estaba a los 12 años y medio en esa oportunidad, lo viví en Huevaquiché, pero vi cómo el país se unió y salimos adelante. Así que ahora tenemos ese reto, pero también tenemos que actuar con muchísima responsabilidad. El país tiene que abrirse, ya vimos que México también está iniciando sus operaciones ya casi de forma normal, y por supuesto que ratifico el valor de la vida, el valor de la salud, con protocolos de salud preventiva. No, interesante lo que usted nos dice. Ahora, licenciado Barreno, en esa comparación que hace el licenciado Velázquez del terremoto del 76, ¿cuán importante es tener en la cabeza de mando de un país a un líder? Porque recordemos que en el terremoto del 76 estaba el general Ciel Eugenio Lauguerot García, que precisamente ese fue lo que lo puso a prueba para demostrar de qué estaba hecho y sacó el país adelante. Dijo, no señores, Guatemala está herida pero no de muerte. Y envió ese mensaje que psicológicamente impactó en los guatemaltecos y todos unidos en uno solo salimos adelante. Pero cuando vemos que hay esa, ¿cómo podríamos llamar? Esa falta de liderazgo, esa ambigüedad de opiniones, ese cambio de gestiones de un día para otro, en que hay la incapacidad de cambiar una o dos piezas de un gabinete que no funciona precisamente por cumplir más con compromisos de campaña que con demanda de nación. ¿Qué podemos esperar, licenciado Barreno, política, desde el análisis político? Sí, es que yo creo que la premisa y la condición debe de ser liderazgos en multinivel, a nivel presidencial, a nivel ministerial, a nivel municipal. Sin duda alguna que esa debe y tiene que seguir siendo la aspiración en cualquier modelo democrático. Pero ¿cuáles son, creo yo, los obstáculos o los desafíos acumulados y que han condicionado esa capacidad de liderazgo en Guatemala? Y los pongo sobre la mesa para la discusión, más que afirmar algo. La primera, me parece que la acumulación de desconfianza y de falta de credibilidad en las instituciones nos está comenzando, o ya nos había comenzado, pero ahora se evidencia con más fuerza, nos está comenzando a pasar factura. Si ustedes, por ejemplo, revisan estudios de percepción de opinión pública y los comparan en el tiempo, se van a dar cuenta que más o menos por 10 o más años la confianza en instituciones con movilidad política importante, como el Congreso de la República, los partidos políticos, no han superado el 15% de confianza. Pongámoslo, si quieren, en otros términos, que es más o menos como informes de cultura política y la democracia en Guatemala lo coloca. 7 u 8 de cada 10 personas no les interesa la política ni confían en los políticos. Entonces, parte de las condiciones para generar liderazgo, usted lo decía, doctor, es la necesidad de cohesión. También mi antecesor hacía de forma muy oportuna esa mención. Pero es muy difícil el generar capacidad de cohesión social y de colaboración mutua
en entornos con alta desconfianza en las instituciones. Yo creo que eso es un elemento que nos comienza a pasar factura y que vale la pena conversar sobre ello. Otro factor que también nos pasa factura es que no necesariamente es algo negativo, pero no ha habido capacidad de respuesta. A diferencia de 10 años, por ejemplo, en donde los mismos o más, un poco más, un poco menos, en donde no se evidenciaba un gremio de medios de comunicación con un enfoque más investigativo, con un enfoque más de debate, como estos espacios, con un enfoque más de objetividad. Antes no se veía, digamos, con tanta claridad eso. Ahora sí, ahora se ve con más fuerza el rol fiscalizador de los medios de comunicación. Y el rol fiscalizador lo que ha evidenciado es opacidad en los procesos administrativos. Por eso digo que esto es algo bueno, pero se vuelve malo en la medida en que no haya respuesta de las instituciones. Es decir, los procesos se fiscalizan y se evidencian inconsistencias, se demuestra de forma contundente y objetiva poca transparencia en los procesos, poca capacidad en contratar a través de meritocracia, por ejemplo, en funcionar las instituciones a través de planes estratégicos, etcétera. Pero no ha habido esa respuesta pertinente o no ha sido sostenible la respuesta pertinente de las instituciones. Entonces eso también se vuelve un desafío mayor porque entonces condiciones institucionales para instalar cuadros de liderazgo, promoción de mismos liderazgos, no encuentran raíces por las mismas inconsistencias institucionales. De pronto, y son digamos los dos grandes elementos, y si quiere le podemos poner un tercer elemento. Cuando se hacen revisiones comparadas en más o menos 10 años, según estudios también de percepción y de medición de las instituciones, vemos que hay un rezago de las necesidades desatendidas. Necesidades que se concentran en temas sociales y en temas económicos. No ha habido capacidad de generar de forma sostenible y con vida entre gobiernos políticas que promuevan el crecimiento económico y el bienestar social. Entonces eso también ha condicionado, vuelvo a insistir, la capacidad de evidenciar liderazgos no solo con la claridad estratégica per se, sino también con la capacidad de generar alianzas estratégicas entre las instituciones. Lo que sí creo que es un elemento que independientemente cualquier periodo y en cualquier condición debe de existir es la capacidad de priorizar las necesidades inmediatas, pero también ir trabajando para las necesidades sostenibles. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? La necesidad inmediata es el tema de salud, es el tema de COVID, es cómo evitamos la sobresaturación o continuar más bien con la sobresaturación de sistemas hospitalarios. Y ahí es donde las decisiones inmediatas de destituciones, de contrataciones, de reestructuraciones debe de ocurrir. Creo que es algo que no necesariamente ha ocurrido, o al menos tal vez no con la fuerza que el sector organizado de sociedad lo ha solicitado. Y por otro lado también la capacidad de trabajar en las necesidades sostenibles. Ya lo mencionaba mi antecesor. El problema de abrir las discusiones o el debate de abrir en este momento el país es que se reconoce por un lado que no se han generado condiciones para una reapertura sostenible sin perjudicar la salud integral de las personas. Eso es un debate que en cualquier espacio, cuando usted lo plantea, surge. Y es un debate, una argumentación me parece válida. Pero por otro lado, tampoco se han generado
condiciones sociales ni institucionales para reactivación de la economía. Por eso es que de pronto, y pues no hablemos de la nueva normalidad, sino de un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial o la nueva normalidad, como lo quieran llamar, digamos, en este caso, pues la idea creo que es aplicable para ambos, es cómo entender la construcción de instituciones sociales, políticas, económicas, desde los espacios locales. Por eso es que varias municipalidades, por ejemplo, lo que han comenzado a promover es la virtualización de las micro y pequeñas empresas, por ejemplo. Entonces yo creo que son discusiones que hay que darle mayor nivel de seriedad, mayor nivel de formalidad y no quedarnos como regularmente ocurre, en las puras discusiones. No, y vea qué interesante, interesantísimo me parece el aporte que ustedes dos hacen de manera objetiva y ojalá que las autoridades encargadas de gobierno lo escucharan, ¿verdad? Me refiero a las autoridades del Ejecutivo, al Legislativo, a los gobernadores departamentales, a los alcaldes municipales, que son los encargados precisamente de generar esas políticas de gestión para que salgamos adelante. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:45. Campo Pagado. En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado. Proyecto binacional a favor de la niñez migrante, Guatemala, Honduras. Campo Pagado. Evita aglomeraciones. Viajar en moto es más seguro. Compra la tuya en Almacenes Tropigas. Honda Navi 110 a solo 9,999 y llévate gratis placa y cama matrimonial. Válido hasta el 30 de junio. Almacenes Tropigas. Siempre te da más. El delito de lavado de dinero consiste en dar apariencia legal a dinero que proviene de otro delito. Por ejemplo, narcotráfico, corrupción, extorsiones, contrabando y delitos fiscales, entre otros. Es importante que usted conozca el origen de los recursos de las personas con quienes realiza negocios. No permita que lo involucren o utilicen en actividades ilegales que pretenden dar apariencia lícita a dinero de origen ilícito. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Punto de Vista. Continuamos. Vamos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conociendo un análisis en la voz de nuestros invitados sobre los 5 años de gobierno del presidente, 5 meses de gobierno del presidente Alejandro Yamatei Falla. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, ministro de Economía y experto en temas económicos, y el licenciado Ricardo Barreno, analista político. El tema es importante. Tengo por acá ya comentarios por redes sociales. S.C. Estardo dice, el problema es que de 100 personas, 15 son responsables en seguir las instrucciones sanitarias, los demás les viene sobrando. Ese es el principal problema que existe. Nuestra gente no es educada ni se deja educar. Eliza Montoya dice, en mi opinión, el presidente lo que está haciendo es todo a favor de él, pero no está pensando que después de todo esto se va a soltar una gran delincuencia que nada ni nadie lo va a detener. Glenda Ramos dice, lo único que ha hecho es matar a las personas más pobres y él de ese engaño se está robando todo el dinero sin vergüenza de presidente. Elías Girón Varela dice, y ahí está el problema, se gastan el dinero y nunca dan informes en qué. Agradecemos también el mensaje de Marlon Acevedo. Ulloa Rodríguez dice, Dios les bendiga en este inicio de semana. Cuídense y bendiciones. Evelyn Romero dice, y lo único que ha hecho es hacerse millonario y no le da vergüenza, no ha hecho nada. Ahora, licenciado Velázquez, hay una pregunta también por acá que me dice, usted fue candidato presidencial. Si hubiera ganado la presidencia, ¿qué haría en la actual crisis económica? Porque es muy fácil decir una cosa y estar en los pantalones del presidente. ¿Qué respuesta tiene a esto, licenciado Velázquez?
Muchas gracias a su audiencia ahí por los distintos puntos. Concretamente 4 puntos, doctor Anleu. Primero, fortalecer el Consejo de Estado para lograr los grandes acuerdos de nación para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Guatemala tiene retos estructurales que debimos haber enfrentado desde hace 50 años, como la pobreza, la desnutrición, la falta de empleo, la ingobernabilidad, la falta de infraestructura, etcétera. Primer punto, Consejo de Estado para los grandes acuerdos de nación para el desarrollo. Segundo, hay en la ley, en el Código de Salud, la Comisión Nacional de Salud. Entonces, hay que facultar a esta Comisión Nacional de Salud, donde debe de participar el Ministerio de Salud que la preside, el Seguro Social, están los alcaldes, el sector empresarial, etcétera, y que esta Comisión Nacional de Salud saque el pecho literalmente para todos los temas de salubridad y de salud que necesita el país en este momento. Hay que visibilizar esa Comisión Nacional de Salud. El tercer elemento es el gabinete económico. Hay un vicepresidente, el licenciado Guillermo Castillo, una persona que comprende muy bien los temas económicos, desde la economía informal, la micro, la pequeña y la mediana empresa, y a través del Ministerio de Economía, de Agricultura, etcétera. Ese gabinete económico tiene que sacar el pecho en este momento en una propuesta de reactivación económica. Y el cuarto elemento muy importante es la ley, el orden y la gobernabilidad de todas las decisiones de gobierno que trasladen esas políticas para hacer cumplir al 100% de la población, no solo al 15%, como ya se dijo, a través del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, que dirige y es presidido por el presidente de la República, que involucra a los ministros, involucra a los gobernadores, a los alcaldes, y puede llegar hasta las 33,000 comunidades con los COCODES. Esa estructura es muy importante hacerla cumplir en ley. Así que esas son mis 4 propuestas concretas, doctor Anleu, para el Ejecutivo. Eso está en ley, no hay que inventar nada y es algo que se debe viabilizar de forma inmediata. Sin embargo, acá también se habló del tema legislativo. El Congreso de la República tiene que trabajar de la mano con el organismo ejecutivo y con el sector empresarial, y ojo que cuando estoy hablando del sector empresarial, me estoy refiriendo también al 70% de la economía informal. Estoy hablando de las micros, de las pequeñas, de las medianas empresas, de las cooperativas, de las asociaciones, donde se tiene que aprobar leyes de urgencia nacional. Eso debió haberse aprobado hace 2 meses de parte del Congreso, y ese plan de reactivación económica, que es muy distinto a los planes de mitigación económica, deben llevar incluido, por ejemplo, búsqueda de recursos en el exterior. No estoy hablando de endeudamiento público, estoy hablando de una gestión donde podamos conseguir recursos en el exterior a un 1% en dólares, y donde allá a través de la gestión financiera del Sistema Financiero Nacional se den créditos en dólares al 3% a la micro, a la pequeña y mediana empresa, al 4% en quetzales. Hablo de tasas anuales, 3% en dólares anual y 4% en quetzales anual, a 15 o 25 años plazo, con 3 años de gracia, con 1 año de gracia en cuanto es el capital, por ejemplo, para que estas economías puedan surgir. La aprobación de la ley de la infraestructura, las alianzas público-privadas, que fortalezcamos las zonas de desarrollo económico especial público para llevar inversión al interior, dinamizar todo lo que significa en términos generales la reactivación económica. Es ahí donde el Congreso de la República tiene que ponerse las pilas, tienen que ponerse chispudos, la ley de trabajo a tiempo parcial, que es urgente en ese momento. Yo le diría que el Congreso, poniéndose las pilas a trabajar 7 días a la semana, en 2 semanas deberían de sacar
10 leyes que verdaderamente hagan sentir a la población y que digan, wow, hoy sí tenemos diputados, pilas y chispudos que están trabajando para la mayoría de la población. Y por supuesto todo esto armonizado con el Poder Ejecutivo. Yo quisiera ser muy positivo, doctor Anleo y su audiencia, y decirle que esta crisis que tenemos en este momento representa la mayor oportunidad que pudo haber tenido un gobierno en la historia de Guatemala. Es una excelente oportunidad para la población guatemalteca en que repensemos todo lo que no hemos hecho y lo que debemos hacer de forma urgente. Eso sí, no tenemos mucho tiempo, porque ya la audiencia lo decía, muchos temas se van a agravar. Entonces, hoy tenemos que trabajar 10 veces más y sentar las bases para el desarrollo económico y social que tanto anhelamos de corazón, y que se cumpla lo que dijo el presidente Shell en ese entonces. Guatemala está herida, pero no de muerte. Y como decía Winston Churchill, toda crisis es la mejor oportunidad para avanzar. Pues interesante su punto de vista, licenciado Velázquez, muchas gracias. Ahora, licenciado Barreno, ya entrando en la parte final del programa, ¿qué podríamos recomendar, por ejemplo, desde el punto de vista de la política como ciencia hacia las nuevas autoridades para que se busque mayor transparencia en las declaraciones, en los mensajes presidenciales, para que haya una línea que no se esté cambiando constantemente? Incluso muchos sugieren, y algunos se preguntan cuál es el temor del presidente Yamatei de hacer conferencias en directo, así presencialmente, para responder a los cuestionantes que obviamente muchos periodistas independientes tenemos que formularle y saber cuál es su reacción, porque las conferencias pregrabadas generan más dudas que respuestas. Alguien nos dice por acá, por ejemplo, el problema es de 100 personas. Otro nos dice, muy buenos días, yo le hago una pregunta. ¿Por qué no sacan los muertos y la gente que está contagiada? Hay muchas dudas. Excelente propuesta, señor Velázquez, nos comenta de Vilma Castro. Lucila Lara también nos envía mensaje. ¿Qué hacer para generar confianza en estos 5 meses que tiene el presidente Yamatei Falla, licenciado Barreno? Sí, yo creo que de entrada hay que superar la separación de agendas que existen. Si ustedes, por ejemplo, hacen una revisión rápida del comportamiento en el Congreso en estos días, pareciera ser, y digo pareciera porque es lo que se discute, y si se está haciendo otras cosas, pues están siendo opacadas. Pero pareciera ser que la discusión en el legislativo es el tema de cortes, sí. El tema de cómo retrasar o adelantar según conveniencia la elección de magistrados de salas, porque eso les genera inmunidad o eso les genera favores políticos, etcétera, etcétera. Cualquier comentario en esa línea es lo que usted hoy va a escuchar en el Congreso, en tema de Congreso de la República. Cierto. Cuando en realidad y los pocos esfuerzos que han habido para fiscalizar el tema de ejecución presupuestaria, por ejemplo, para discutir sobre justamente políticas o propuestas de ley para la reactivación económica y para la contención de la crisis, pues pareciera ser que se ha quedado opacada por estos temas. Entonces, yo creo que de ahí hay una gran oportunidad, o más bien una gran responsabilidad para transparentar la agenda y darle, vuelvo a insistir, un sentido prioritario, tanto la priorización de COVID como la priorización de gestión propiamente de necesidades sostenibles. No se ha, por ejemplo, discutido el tema de cómo reactivar y reoxigenar el sistema de consejos de desarrollo. Eso me parece que ante la crisis que tenemos actualmente debiera ser una prioridad, porque ya entendimos que la sostenibilidad empieza desde lo local, pero eso no se ha discutido, por ejemplo. No se ha discutido o no se ha tomado con seriedad discusiones en el tema de ley de servicio civil, por ejemplo, para garantizar una alta capacidad
de los empleados en distintos niveles. Eso no es algo prioritario en este momento, pero tampoco se ha discutido con seriedad y con una ruta clara el tema de la inversión económica y de la ejecución presupuestaria. Entonces, digamos, ni una ni otra, y entonces eso genera incertidumbre social. Tampoco a nivel, digamos, a nivel del Ejecutivo se ha seguido de forma contundente y de forma clara una línea discursiva que genere claridad en la toma de decisiones y en la información transmitida. Eso lo que ha generado es una incertidumbre, además de la inconsistencia en las decisiones que son demandadas desde distintos sectores sociales e institucionales, del fortalecimiento de ciertos sectores, por ejemplo, principalmente el sector salud. Tampoco se ha tomado con claridad y con seriedad por ejemplo, el tema y que recientemente lo mencionaron, la meta tiene que ser, por ejemplo, 5,000 pruebas diarias, la idea es incrementar las pruebas, pero no se le da certeza a un sistema de salud colapsado. Entonces, eso, si uno se pone a meditar por un momento, pareciera contraproducente, porque van a haber más pruebas, más resultados, y en consecuencia, y sigue habiendo un mismo sistema de salud. Otros podrían pensar, bueno, entonces van a seguir ocultando datos, otros podrían decir, mejor ya no le creo los resultados. En fin, o sea, cada una de estas argumentaciones que usted puede escuchar en cualquier espacio tienen tanta validez en la medida en que no haya una respuesta clara de las instituciones. Aquí es donde hay que apostarle también al sector local, al sector de las juventudes, a sectores de mujeres, etcétera, porque aquí es donde vuelvo a insistir, la oportunidad, como mencionaba el licenciado Velázquez anteriormente, debe de entenderse desde la lógica de fortalecimiento de sectores que de forma coordinada trabajen por un mismo fin. Pero no se ha discutido con seriedad de políticas en temas de juventud, y vuelvo a insistir, si se han discutido, se han visto opacadas por temas coyunturales. No se han discutido temas de fortalecimiento de la participación en todo nivel del sector de mujeres, no se han discutido temas de fortalecimiento local, sino que se sigue intentando discutir sin respuesta cómo fortalecer un sistema de salud. Por ejemplo, toda la semana pasada y parte de la anterior, la discusión fue cuándo se les va a pagar a los médicos. Eso es algo que en la medida en que no haya respuesta institucional se va a seguir desconfiando de las mismas instituciones. Así que yo creo que las oportunidades y las responsabilidades están claras en la medida en que se asuma con responsabilidad y se tome decisiones contundentes e inmediatas, porque vuelvo a insistir, lo que está demandando la ciudadanía y lo que está exigiendo un modelo económico que cada vez resulta ser más insostenible en estas condiciones. Tenemos únicamente 1 minuto y medio, licenciado Velázquez. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Por favor, lo escuchamos. Muchas gracias por la entrevista, doctor Anleu. Ratifico mi saludo a toda su audiencia nacional y a nuestros hermanos migrantes. Mis propuestas finales las ratifico que son para el corto, mediano y largo plazo ante los problemas estructurales. Tenemos que darle prioridad a la vida, la salud, sin embargo tiene que ser simultáneo la economía, porque es lo que nos da de comer, y hoy el 75% de la población está en condiciones sumamente difíciles. Tenemos que ver lo social y tenemos que ver la ingobernabilidad. Urge la reactivación económica integral. Estoy pensando en las mayorías de la gente que hoy están en condiciones muy difíciles. Ratifico la propuesta de Consejo de Estado. Ahí el presidente del gobierno y toda Guatemala tiene una excelente oportunidad para lograr los grandes acuerdos de nación para el desarrollo para el corto, mediano y largo plazo. Ratifico que es importante visibilizar y darle la oportunidad a la Comisión Nacional de Salud en ley. Ratifico la importancia de que el Gabinete Económico tiene que tener en este momento una propuesta integral
para el corto, mediano y largo plazo para reactivación económica liderada por el vicepresidente de la República y la importancia de la implementación del sistema de consejos de desarrollo al 100% para poner orden, para implementar la ley, el protocolo de salud preventivo a nivel nacional en todas las comunidades y que el Congreso de la República actúe con leyes en beneficio de la población. Propuestas muy concretas, razonables, aterrizadas y que toda la población seguramente seríamos los beneficiados, los 20 millones de guatemaltecos. Muchas gracias, doctor Anleu, y hasta una próxima oportunidad con usted, con su audiencia nacional y con nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Muchas gracias. Y cerramos con ese comentario de Silvia Castellanos que nos dice, según escucho, lo importante es lo económico a nivel CACIF y lo social siempre se queda postergado. El gobierno no promueve políticas sociales, ni siquiera garantizar la implementación de programas sociales en esta emergencia, mucho menos el abordaje de los problemas estructurales. El presidente está sordo, es un buen gerente para el CACIF, concluye el comentario de Silvia Castellanos. Agradecemos a nuestros invitados, licenciado Luis Velázquez y licenciado Ricardo Barreno, por haber estado con nosotros, a usted también, por supuesto, por habernos seguido en las diferentes frecuencias de Radio Punto y a través de Facebook Live, YouTube y de Twitter. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana. Solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. 9 horas, 5 minutos.